problema no es que Satanás haya sido mentiroso desde el principio. El problema es que aún sigue siendo mentiroso, y ese no es el problema. El problema es que la iglesia le cree sus mentiras. Y cuando tú le crees las mentiras al diablo, él juega contigo. Una de las mentiras más comunes: te vas a morir, estás enfermo, tu hogar se va a acabar, te van a echar, tus hijos van a hacer lo peor, tu descendencia no prosperará en esta vida, tu negocio se va a venir abajo. Y esas son las palabras con las que el príncipe de las tinieblas quiere intimidar a aquellos que somos llamados iglesia de Jesucristo. Y vuelvo y le digo, el problema no es lo que él diga, el problema es que tú lo creas. Yo pregunto, ¿por qué alguien puede creer a una mentira? Porque no conoce la verdad. Cuando tú no conoces la verdad, vives en una mentira. Y cuando tú vives en una mentira, por no conocer la verdad, tú estás atado, encadenado. ¿A cuántos les ha dicho por allá una voz adentro que usted nunca va a poder superar esa debilidad? Usted nunca va a dejar de hacer eso. Le da muy duro a los matrimonios por medio de la infidelidad. Y cuando un hombre se ha creído la mentira que él no puede dejar de ser adúltero o fornicario, Satanás juega con él siempre. Y eso es una mentira. ¿Cuánta gente está sufriendo hoy por situaciones financieras, familiares, sociales? Y hoy quiero decirles que están sufriendo porque creyeron en una mentira. Y cuando tú crees en esa mentira, tu vida se convierte en una mentira. Y vas a luchar siempre. Pero yo te digo que ya no se trata de luchar. Ahí en ese punto no se trata de luchar. Se trata de que te salgas de esa mentira y te establezcas en la verdad. ¿Quién eres tú en Cristo? Por eso el tema de hoy he sido direccionado por el Señor para hablar de los hijos de Dios. Y el texto base, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12. Y el título de la enseñanza de hoy: conociendo mi verdadera identidad. ¿Qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es ser hijo de Dios? Mire lo que dice la palabra, y vamos a proclamar la palabra, porque cuando la iglesia proclama la palabra, nos sumergimos en el reino del Padre, en el reino del Hijo, y nos sumergimos en el reino del Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos delante de Dios y dile: Señor, yo creo que tu palabra hoy me enseña, que tu palabra hoy me redarguye, que tu palabra hoy me corrige, que tu palabra hoy me instruye, porque me estás perfeccionando, preparándome para toda buena obra. Dice así la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vamos a hablar de los hijos de Dios, lo primero que nos enseña es que hijos de Dios son los que recibieron a Cristo y creen en Él. Dice acá, ¿verdad? Que a los que le recibieron y creen en su nombre, ¿qué les dio? ¿Qué les dio? Diga conmigo: poder. Diga conmigo: poder. Entonces, un hijo de Dios es alguien
que tiene poder. Otra vez diga conmigo, poder. Entonces, aquí hay una pregunta que es importante. ¿Qué significa tener poder? ¿Qué significa tener poder? ¿Sí? ¿Será que poder hace referencia a milagros, prodigios y señales únicamente? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿En qué consiste tener poder? Si usted está siguiéndonos en su casa, en donde se esté siguiendo, levante sus manos también. Iglesia, levante sus manos y diga conmigo: Señor, revélame el poder que me has dado por ser hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente. Entonces, lo primero que nos dice en Juan es que los hijos de Dios tenemos poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden ser conscientes de ese poder? Alguien puede decir, sí, bueno, pero ¿qué es ese poder? ¿En qué consiste ese poder? Y miren lo que dice Gálatas 3:26. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, primero vamos a saber cómo es que se recibe y se cree para ser hijo de Dios. Y aquí la palabra me enseña que la fe que viene por oír la palabra de Dios es la herramienta que Dios utiliza para hacerme su hijo. Escuche muy bien. La fe que viene por oír la palabra de Dios es la herramienta que Dios utiliza para hacerme su hijo. Oír la palabra para recibir fe me hace un hijo de Dios. Entonces, para aquellos que ya pasamos la prueba del discipulado, podemos aprender algo más. Las 5 características de qué hace Dios cuando yo permanezco en su palabra. Recibo fe, me limpia de todo mi pecado, me regala un nacimiento nuevo, ¿sí? ¿Qué más? Me fortalece en la vida del Espíritu, la vida del reino. ¿Y qué? Conozco la voluntad de Dios y la pongo en práctica. Pero aquí hay algo muy clave que nos está enseñando el Señor. El que permanece en la palabra es hecho hijo de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos acá? Ahora vamos a mirar las características de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las características de un hijo de Dios? Y vamos a ir al Evangelio de Mateo y veamos la primera característica de un hijo de Dios. ¿Se acuerdan que las grabadoras tenían un botón rojo y era REC? Y ese botón se oprimía ¿para qué? Para grabar. Hágame un favor y dele REC a su espíritu para que se borre lo que tiene que ser borrado y Dios escriba lo que tiene que ser escrito. Amén. Esto es lo que usted es. Dígale al hombre, al ser interior que usted tiene, cierre sus ojos y dígale: yo soy lo que voy a escuchar ahora. Diga, Mateo 5:9 es la primera característica de los hijos de Dios. ¿Cuál es? Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuál es la primera característica de un hijo de Dios? Pacificador. Diga, yo soy un pacificador. Aquellos que todo lo quieren arreglar con violencia, todo lo quieren arreglar a las malas, a los golpes. Borre esa mentira de su mente y entienda que usted es un pacificador. Primero pídase perdón usted. Pídase perdón. Dígase a sí mismo: yo no soy violento.
Yo no soy violento. Diga, no necesito la violencia, porque yo tengo poder. Diga, yo tengo poder, porque soy un hijo de Dios. Y ahora deje ir ese temperamento de violencia de su vida. Déjelo ir. Despídalo. Dile, hombre viejo violento, hasta aquí tienes gobierno en mi vida. Dile, hombre viejo, belicoso, conflictivo, altanero, cantaletoso, dile, vete de mi vida en el nombre de Jesús. Dígale al hombre grosero, dile, vete, hombre grosero. Dígalo, yo soy pacificador, porque soy un hijo de Dios. Ya no necesito la violencia, la grosería, la altanería. Ya no necesito discutir, diga. Ahora puedo encontrar la respuesta en la paz que me ha sido dada. Yo no sabía que todo lo podía arreglar en paz. José Miguel, Pastor José Miguel, somos pacificadores. Podemos estar en paz. Podemos dialogar. ¿Hay un problema grande? Sí. Hablemos. Qué lindo. El poder de Dios está en alguien que no necesita explotar. El poder de Dios está cuando nosotros dejamos que, aunque nos haya ido mal y las cosas no hayan salido a nuestro favor, nosotros permanecemos ¿cómo? En paz. Diga, porque soy un pacificador. Dígalo. Soy un pacificador. Soy un pacificador. Entonces es la primera característica de los hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a ver la segunda característica de un hijo de Dios. Está también ahí en el capítulo 5, pero está en el versículo 44 y 45. Leámoslo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oiga, mire la segunda característica de un hijo de Dios. ¿Ellos qué hacen? Aman a sus enemigos, bendicen a los que los maldicen, hacen bien a los que los aborrecen y oran por los que los ultrajan y persiguen. Esa es la segunda característica de un hijo de Dios. Ahora nombre a ese enemigo, bendígalo, ore por él en este momento. Tú que tienes un enemigo, tú que tienes un enemigo, tú eres un hijo de Dios y tú tienes el poder. Eso es poder, amar a sus enemigos. Eso es poder, bendecir a sus enemigos. Eso es poder, hacerles el bien. Eso es poder. ¿Qué más? Orar por ellos. Bendícelo. ¿Sí? Hazle algo bien para que el poder de Dios empiece a fluir en ti. Mírame acá un momento. Mírame acá un momento. Dios quiere darnos su poder. Y su poder pueden ser esto o esto. Supongamos que el poder está en esta bandera, no en la de Colombia. ¿Qué pasa si cuando yo tomo una decisión decido con esto? Pues que el poder no actúa. Está ahí, pero no actúa. Pero si tú activas el poder se manifiesta en ti. Entonces, qué sencillo. Dios está diciendo, cuando tú amas a tus enemigos, mi poder se activa. Cuando tú oras por mis enemigos, por tus enemigos, dice Dios, mi poder se activa. Cuando tú le haces bien
a un enemigo, mi poder, dice Dios, se activa. Y cuando tú vas y te postras y en vez de pedir para ti, para tus hijos, empiezas a orar por tu enemigo, el poder de Dios se activa en ti. ¿Cuántos estamos entendiendo nuestra identidad? Es inverso al mundo. ¿Cuántos vamos a permitir que el poder de Dios se active en nosotros? Para muchos, el mismo enemigo puede estar durmiendo en su cama. Para muchos, el mismo enemigo puede ser el compañero de trabajo. Active el poder, porque en la medida que tú desactives el poder de Dios y actives tu fuerza, aunque tú en esa situación le ganes a tu enemigo, has perdido poder delante de Dios. Y lo que nos da victoria es tener ¿qué? Poder. Porque cuando vayas a enfrentar algo donde se necesite poder, vas a estar débil. Vamos a activar el poder de Dios. Veamos otra característica de los hijos de Dios. Mateo 13:38, y esta sí que nos hace falta a todos. Léala conmigo. Está hablando de la parábola del sembrador y está explicándola y les dijo: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? ¿Quiénes somos? Esto no es una palabra más. Diga conmigo: yo soy una buena semilla. Otra vez diga: yo soy una buena semilla. Para que esos falsos conceptos que tiene de usted mismo sean borrados en el nombre de Jesús. Esa palabra que se grabó en tu mente desde niño, desde niña, que tú no sirves para nada, que tú eres la más fea, el más feo, que tú eres la oveja negra de la casa, que nunca lograrías nada, que eres lo peor de este mundo. Levanta tus manos y di: Señor, yo soy una buena semilla, porque está escrito. Porque está escrito. Entonces diga: todo lo que hasta el día de hoy he vivido es una mentira en el nombre de Jesús. Diga: y ahora esta semilla va a cumplir su propósito. Levanta tus manos y dile: aquí está tu semilla, Señor. Siémbrala, riégala, abónala, porque yo no partiré sin llevar fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. Vuelve a decirte varias veces: yo soy una buena semilla. Tu ser interior necesita escucharlo. Dilo: yo soy una buena semilla. Dígalo: yo soy una buena semilla. Yo voy a lograr lo que Dios quiere que yo logre. Voy a cumplir los propósitos. El que piensa ser profesional, diga: seré el mejor profesional. El que es empresario, diga: tendré la mejor empresa porque yo soy una buena semilla. Los que son ministros, digan: mi ministerio es eficaz porque soy una buena semilla. Los padres digan: somos los mejores papás porque yo soy una buena semilla. Y los hijos digamos: somos los mejores hijos porque yo soy una buena semilla. Ahora el esposo levante su mano y diga: yo soy el mejor esposo porque yo soy una buena semilla. Y haga lo mismo la mujer, diga: yo soy una buena semilla. Dígalo: yo soy una buena semilla. Yo soy una buena semilla en las manos de Dios. Aleluya. Y ahora morirá lo malo. Diga:
Y eso duele. Yo puedo ver que lo malo de muchas buenas semillas está muriendo. Yo lo puedo ver en el espíritu. Porque es que esto no era algo, un juego. Y muchos hogares están siendo arremetidos. Y muchos matrimonios están siendo tratados. Mejor dicho, maltratados. Porque tiene que haber un estremecimiento. Veamos el siguiente característica de un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera? Somos pacificadores. La segunda, amamos a los enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, hacemos bien a los que nos aborrecen, oramos por los que nos ultrajan y persiguen. Y la tercera, somos buena semilla. Si yo tengo aquí una semilla de papaya, ¿será que yo ya le puedo pedir una papaya? Tenga paciencia con usted mismo. Sea consciente de su proceso. Y así como debe ser paciente con usted mismo, sea paciente con los demás. Téngale paciencia a los demás. Hay algo con lo que no podemos ser pacientes. ¿Con qué? Con el pecado. El pecado no podemos consentirlo. Y si somos hijos de Dios, tenemos poder y autoridad para no ser manipulados por la práctica del pecado. Pero en el proceso de dar fruto, esto es como poco a poco. Romanos capítulo 8. Ahí está la cuarta característica de un hijo de Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía a ti? ¿Quién te guía a ti? ¿Quién te guía a ti? El Espíritu Santo. Entonces, Marta Barbosa va a simular al Espíritu Santo y Marta Bernal va a simular al Espíritu del mundo. ¿Sí? Entonces, guíenme. Aquí está Martín. Guíenme. No, guíenme. Guíenme, porque Él guía ¿cómo? Con la palabra. Guíenme. ¿Qué hago hoy domingo? ¿Qué puedo hacer hoy domingo después de culto? Con unos amigos, irse a bailar. Oiga, qué rico, yo hacía eso antes. Irme a tomar. ¿Qué más puedo hacer yo? Comparte con la familia. Comparto con la... Esta es la vida del creyente. Ir a mirar una película con la familia. Una película. Se edifique. No, tomarse unos tragos con uno. Ese es el diario vivir. ¿Tú qué voz escuchas? ¿La del mundo o la voz del Espíritu de Dios? Pero aquí dice que los hijos de Dios somos ¿qué? ¿Guiados por quién? Por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca te va a decir haz algo que te haga daño a ti y que le haga daño a los demás. ¿Estamos acá, iglesia, o no? El Espíritu Santo nunca te va a decir que te hagas daño. El Espíritu Santo nunca te va a decir que para cumplir el propósito de Dios tú debes alcoholizarte, drogarte, adulterar, fornicar, robar, mentir. No. Que después de que tú lo hagas, por misericordia de Dios, eso sea transformado en vida, eso es diferente. Póngale cuidado. Hoy domingo el Espíritu Santo me dice comparte en familia. Pero entonces empecé yo a escuchar más la otra voz. ¿Cuál es la otra voz? No vamos a ponerla así tan... váyase a jugar fútbol. ¿Qué tiene de malo el deporte? Nada. Pero es que el Espíritu me estaba diciendo comparta con la familia. Comparta con la familia. Váyase a jugar fútbol.
Después del fútbol celebre con unas cervezas. Después de las cervezas celebre con una porrista. Y después de la porrista váyase al médico porque le prendieron un SIDA. Yo pregunto, esa persona después de que cae, el Espíritu Santo lo redarguye y le dice: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Yo pregunto, ¿Dios lo perdona? ¿Sí o no? ¿Dios lo perdona? ¿Sí o no? Pero ya tiene SIDA. Toda acción tiene una consecuencia. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? No para emocionarnos, sino para oírlo y no pagar más consecuencias de pecado. El verdadero Espíritu de Dios no está para emocionar, está para guiar. Y Él te guía. Pero fue que nosotros recibimos algo, libre albedrío. Y el Espíritu Santo te dice: hoy la gloria del Padre reposará sobre ti cuando compartas en familia. Y están los ángeles preparados y la gloria de Dios va a descender allí mientras tú en el potrero te comes el arroz atollado que prepararon desde el día anterior para compartir. La gloria de Dios va a estar ahí. Pero tú te niegas porque por el celular, por todo lado te llaman, el partido, la final, tú eres la estrella, sin ti perdemos. Hoy en la final tu familia puede esperar y la familia te puede decir: sí, mi amor, está bien. Ahora vamos a ser conscientes de quién nos ha guiado hasta el día de hoy. Sé consciente. Mira cómo has hecho cosas emocionado, pero causaron daño a tu vida y a los demás. Pídele perdón a Dios por haber ignorado la voz de su Espíritu dentro de ti. Pídele perdón, iglesia, por favor. Pidamos perdón por escuchar más la voz del mundo. Porque aquel que no actúa como pacificador no puede escuchar la voz de Dios. Porque aquel que no puede amar a su enemigo y orar por él y bendecirlo y hacerle el bien, no puede oír la voz del Espíritu Santo. Porque aquel que persevera en creer que él es malo, que Dios no lo ha perdonado, que él no es buena semilla, él va a decir: yo voy a seguir haciendo lo único que sé hacer. Dígale hoy: perdóname, Dios, porque tú has derramado tu Espíritu dentro de mí. Diga: Dios ha derramado su Espíritu dentro de mí y yo he ignorado su voz. Dígale: yo he ignorado su voz. Y ahora levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, guíame tú a mí. Hazme sensible a tu voz, Espíritu Santo. Dile: que mi carne mengüe por tu presencia en mi vida. Dile: hay personas que tienen que decir hoy: someto mis genitales al Espíritu de Dios. Guíame a toda verdad. Levanta tus manos, iglesia. Padre, tu Espíritu Santo nos fue dado. Aviva el don de discernimiento espiritual en tu iglesia. Avívalo, Señor. Que por permanecer en tu palabra, el Espíritu de Dios avive el discernimiento espiritual en tus hijos. Que ellos sepan discernir cuándo hablas tú y cuándo habla el enemigo, el hombre viejo, el mundo, Satanás. Levanta tus manos y di: Señor, aviva en mí el don de discernimiento espiritual. Y no permitas que nunca más yo sea engañado, sino que ahora, diga conmigo, yo seré guiado
por el Espíritu Santo de Dios. Dele gracias a Dios por el Espíritu Santo en usted. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Mira, una característica de un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo, iglesia, mírame, ¿saben cuál es? Que nosotros, los hijos de Dios, como nos guía el Espíritu Santo dentro de nosotros, nosotros no pedimos señales afuera. ¿Aló? Una de las maneras como Satanás más engaña a la iglesia es haciendo señales afuera. Porque Cristo dijo, ya no se os dará ninguna otra señal que esta. ¿Cuál? Mi muerte y mi resurrección. Porque como Él moría y resucitaba, ¿qué pasaba al resucitar? Derramaba su espíritu. Y Jesús estaba diciendo, ya no miren para afuera, ahora los guiaré adentro. No con emociones, no. Aunque estén abatidos, atribulados, afligidos, si mi palabra está en su mente, mi espíritu les va a guiar. Mi espíritu les va a guiar. ¿Está aquí la iglesia? Entonces, pida perdón si usted todavía es guiado por señales externas. ¿Por qué? Porque el príncipe y dueño de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y él, como príncipe y dueño de este mundo, puede acomodar todo. Puede acomodar todo. Es importante que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Debes avivar esa amistad con el Espíritu, pero hazlo a la medida que te sumerjas en esta santa palabra. Quinta característica de un hijo de Dios. Está ahí en Romanos 8. Pero está en el versículo 17 y 18. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire, ¿sabe por qué no pedimos señales externas? Porque los hijos de Dios sabemos que tenemos una herencia eterna. Aló. Diga, mi herencia es eterna. Si usted deja que el Espíritu Santo le hable, el Espíritu Santo le dice, no te preocupes por lo material que acabes de perder. Lo que a ti te pertenece no tiene valor en este mundo. Aló. Un ser querido pudo partir, o una persona que tú amabas y le eras leal, te puede ser infiel, desleal, maltratarte, dejarte. Dios te dice, no te preocupes, tu herencia no es aquí. ¿Tu herencia es qué? Eterna. Y nuestra herencia es eterna. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios? Como sabemos que tenemos una herencia eterna, padecemos esperando gloria de Dios y no gloria de hombres. Esa es la quinta. Sabemos que tenemos una herencia eterna. Sabemos que tenemos una herencia eterna, y padecemos esperando la gloria de Dios y no gloria de hombres. Le voy a decir algo. Hay que tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros para padecer cuando el mundo te ofrece todo lo bueno que Él llama bueno y tú rechazarlo. Cuando un medio social te aflige, te ataca, cuando las personas que están a tu lado te rechazan porque no actúas como ellos, ahí padeces. Y cuando tú padeces por no hacer lo que otros hacen, tú estás recibiendo gloria de Dios cuando rechazas la gloria de hombres. Por eso es necesaria esa vida del Espíritu. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para discernir.
En una universidad, a una niña al día de hoy es normal el sexo desordenado, la genitalidad, el licor, las drogas. Para que una niña, un joven en la universidad decida decirle un viernes a las 5 de la tarde a todos sus compañeros: no los acompaño, no tomo, no fumo, no me acuesto con usted, jovencita ni jovencito. Eso va a traer ¿qué? Persecución. Eso va a crear algo que aquí la ley lo quiere arreglar con leyes humanas. El matoneo no nació aquí en la tierra. El matoneo, el papá del matoneo se llama Lucifer. ¿Sabe por qué? Míreme acá. ¿O no será matoneo que usted está llamado a ser santo? Diga: yo estoy llamado a ser santo. Y no será matoneo que una voz por dentro le diga: porquería, blasfemo, sucio, adúltero. Por todos los pensamientos que usted y Dios saben que corren por tu mente. Dios sabe lo que pasa por tu mente. La diferencia entre Dios y el diablo es que el diablo te acusa por lo que tú piensas. Dios te perdona por lo que tú piensas. ¿Aló? Entonces, cuando tú escuchas la voz del matoneo, tú te condenas a ti mismo. Tú te condenas. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios, tú te liberas. Por eso es necesario oír más la voz de Dios que la voz del príncipe del matoneo. Él es el que te matonea verdaderamente, robándote tu verdadera identidad, robándote tu verdadero carácter, robándote tu verdadero valor. Pero no es robándote, porque Él no te puede quitar nada. Él te hace creer que tú eres lo que no eres, pero tu verdadera identidad está dentro de ti, mi hermano. Pero si tú empiezas a escuchar más esta voz, y esta voz negativa de pecado, tienes que escuchar es la voz de tu verdadera identidad. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Amén. Entonces, la quinta característica es que los hijos de Dios sabemos que tenemos una herencia. Yo voy a preguntarle algo a la iglesia. Míreme acá. ¿Usted verdaderamente ha podido ver esa herencia? Por eso es que quieres ver algo material, algo que se toque, algo que se palpe, algo que usted pueda decir: esto es mío. La herencia de Dios no se ve ni se toca, pero sí sabemos que la tenemos ahí. Aló, ahí está la herencia. ¿Cuántos han podido verla sin verla? ¿Cuántos han podido tenerla sin tenerla? ¿Eso es fe? Ver lo que no se ve, tener lo que nunca llegará. Perdón, ¿no dice eso Hebreos 11? La convicción de lo que no se ve, o sea, estar convencido que usted ve lo que no se ve. ¿No dice eso Hebreos? Y la certeza de lo que se espera, estar seguro que tiene lo que nunca llegará. Porque la palabra fue clara, dijo: la certeza de lo que se espera. Y si algo que se espera ya lo tiene, pues ya no tiene nada que esperar. Aló. La herencia nuestra no se ve ni se tiene en esta naturaleza, pero el que vive la vida del Espíritu ve y tiene su herencia sin verla ni tenerla en esta naturaleza. ¿Cuántos están acá? La siguiente característica de un hijo de Dios está ahí también en Romanos, pero está en Romanos 8:19, léalo. Hay 3 características de hijos de Dios en Romanos 8:19, ¿cómo dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
¿Qué está anhelando la creación? ¿Qué está anhelando la creación, Edilberto? Diga, que yo me manifieste. Diga, que yo me manifieste. Aló, iglesia, vengan acá, no se me desconecte. No se me desconecte. ¿Qué está esperando la creación? Que usted se manifieste. Bien, listo. ¿Qué está esperando la universidad donde usted estudia? Que usted se manifieste. ¿Qué está esperando el barrio donde usted vive? Que usted se manifieste. Pero si usted se va a manifestar sin las características de un hijo de Dios, ¿qué van a desear en ese barrio? Que se vaya. ¿Qué van a desear en ese colegio? Saque este niño de acá, señora. Pero ¿qué anhela la creación? ¿Qué anhela? Que usted se manifieste como hijo de Dios. Si se da cuenta que la gloria de Dios nada tiene que ver con gloria de hombres. ¿Cómo quiere la creación que usted se manifieste? Siendo pacificador, amando a sus enemigos, bendiciendo a los que lo maldicen, haciéndole bien a los que lo aborrecen, orando por los que los ultrajan y persiguen, mostrando la buena semilla que usted es y manifestando que es el Espíritu Santo quien lo guía, manifestando que hay una herencia eterna. Venga, si hay una herencia eterna, ¿será que un hijo de Dios va a pelear por algo material? Mire que él dijo que los hijos de Dios tenemos una herencia eterna. ¿Por qué dijo? Cuando le pidan la capa, ¿qué dijo? Entregue el capote. Y si te piden prestado, ¿qué dijo? Dalo todo, porque tu herencia no es de acá. Si te dicen que cargues una milla, ¿qué dijo el Señor? Llévala 2. Aló. Porque cuando los demás se burlan y le dicen, le quité el carro, le quité la casa, le quité los bienes, le quité el dinero, le quité las joyas. En ese orden de ideas, más de uno va a decir, me hizo un favor. Aló, me hizo un favor. ¿En qué sentido? Mi herencia como hijo de Dios no está aquí. ¿Por qué te apegas a lo terrenal? ¿Por qué peleas por lo terrenal? ¿Por qué te haces partícipe de equipos humanos cuya visión es establecer reino en lo material? Por eso la verdadera política no existe. El primer requisito para que haya un político, sea hombre o mujer, en los estrados de gobierno, es que tenga un hogar, matrimonio en santidad. Si no, no hay gobierno. Y el pueblo sigue ignorante, votando y colocando en el gobierno a lesbianas, a homosexuales, a transexuales, a hombres que tienen 4 y 5 mujeres, pero como fueron a Cuba y como fueron a Estados Unidos y a Europa a estudiar, vienen y engañan la ceguera y la ignorancia del pueblo, se asocian con 2, 3 narcotraficantes y le dan lechona a todo el pueblo. Y un pueblo ciego e ignorante de cuál es el verdadero poder de Dios. Le tengo una buena noticia. ¿Sabes cuál es? Llegó el fin de ese tiempo. Porque la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Cuántos verdaderamente se están formando para eso? ¿Sí? ¿Tú qué estás haciendo hoy para que eso suceda? ¿Qué estás haciendo? Debes hacer algo. Debemos hacer algo. De orar hay que pasar ¿a qué? A actuar. De orar hay que pasar ¿a qué? A actuar. Porque si no actuamos, otros sí actúan. Hay una jovencita que dice, ahorita que estoy de novia puedo coquetearle a todos.
Pero cuando sea esposa le seré fiel a mi marido. Mentira. Si usted es coqueta ahorita, será coqueta siempre. Si usted es ladrón ahorita, será ladrón siempre. Aló. Dele gracias a Dios porque usted es un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Ahora revise su diario vivir y vea qué tiene que hacer usted en su casa, en su trabajo, cómo debe manifestarse como un hijo de Dios. ¿Qué tiene que empezar a hacer? ¿Qué va a empezar a hacer? ¿Qué va a empezar a hacer? Dios te va a respaldar porque tú eres un hijo de Dios y en ti hay poder, en ti hay poder. Actúa en el nombre de Cristo Jesús. Séptima característica de un hijo de Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Imitan a Dios. ¿Quién puede dar un buen ejemplo? ¿Quién ha visto a un niño que todo el mundo dice, camina como el papá? Igualito. ¿Sí? Yo no sabía cómo caminaba yo hasta que veo caminar a Samuel David. Y entonces yo digo, no, yo no camino así. Y una voz por dentro me dice, tal cual. Entonces, ¿cómo así que el papá Martín camina así y el hijo que sale camina así? Ahí se metió el lechero o el panadero o el carnicero. Ahí se metió alguien. A no ser que la mamá camine así. Si somos hijos de Dios, imitemos a Dios. ¿Cuántos están acá? Imitemos a Dios. Diga, yo puedo imitar a Dios. Dígalo, yo puedo imitar a Dios. Yo puedo imitar a Dios. Dígalo. Ese es el poder que tú tienes. Tú puedes imitar a Dios. Más que imitar, tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Pero yo hoy no te estoy predicando que lo pidas o que lo busques. Te estoy diciendo que esa es tu identidad. Esa es tu identidad verdadera. Porque un hombre anda tomando alcohol porque está fuera de su identidad. ¿Qué significa traer a alguien a Cristo? Devolverle la identidad. No es tanto traerlo a un lugar a que se siente y darle el título de una denominación y que le sea fiel a la denominación. No, es enseñarlo a caminar como su taita camina. Como camina Jesucristo, en templanza, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. Ese es el tambaleado de mi papá. Así se tambalea mi papá. Así camina mi papá. Y tú y yo podemos y debemos imitarlo. ¿Aló? Mi matrimonio debe caminar como camina mi papá. Su empresa, su negocio debe caminar como camina su papá. Yo le voy a decir algo hoy precioso. Escúcheme. Dios ama lo que tú amas. Dios ama lo que tú amas. Siempre y cuando no sea el pecado. Aún así, cuando lo que tú amas es el pecado, Él te sigue amando a ti, pero aborrece el pecado. Pero yo te quiero decir algo. Si a ti te gusta hacer zapatos, Dios ama hacer zapatos. Si a ti te gusta pegarle a un balón, Dios ama pegarle a un balón. Dios ama lo que tú amas. ¿No es una buena noticia? ¿No es una buena noticia? ¿Sabe cuál es el problema? Que tú no amas nada de lo que haces. Tienes otros intereses. Tienes otras intenciones.
Tú no lo haces por amor. Tú lo haces por interés y no está mal. Pero cuando tú amas lo que haces, Dios dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Me gusta que juegue fútbol, me gusta verlo pasar horas en el computador, y como cuando se le desconfigura me invoca y me dice: papi, mira el trabajo, la lección, el informe, papá, Espíritu Santo. Y papá se goza porque Él ama lo que tú haces, lo que tú amas. Él ama a la mujer que se goza haciéndole un arroz atollado a su marido. Él le cuida que no se vaya a cortar el dedo, porque no sabe lo mismo dedo que salchicha o chorizo. Estamos acá, iglesia. Dile: Señor, muéstrame cuánto valor hay en lo que yo hago, por simple e insignificante que lo veo. Barrer en la casa, cocinar, hasta sirvienta te dicen. El jefe tuyo hace tiempo que no te dice cómo haces de bien las cosas, pero ese mismo Dios te dice: yo sí te estoy viendo. Nunca dudes, yo sí te veo. Yo sí veo lo que haces. Y si supieras cómo me gozo cuando te sientes impotente, sabiendo que eres mi hija, mi hijo. Hoy te dice el Señor: levántate con mi poder. Levántate con mi poder, hijito, hijita. Yo no te condeno, yo no te juzgo. Levántate con mi poder, hija. El que te condena ya fue juzgado. Tú eres mi pacificador, mi pacificadora. Tú eres mi buena semilla, te dice papá. Tú eres mi buena semilla. Darás fruto, y fruto en abundancia, te dice papá. Tus generaciones serán benditas aquí en la tierra, y toda tu descendencia tendrá poder entre los poderosos, dice el Señor. Levanta tus manos delante de Él y dile: Señor, gracias por amar lo que yo hago. Gracias por amar lo que yo hago. Pensé que no te importaba, pero hoy Dios te dice: yo amo lo que haces, porque tú eres muy valiosa para mí. Yo di mi vida por ti y entregué naciones enteras por tu vida. Y hoy quiero que sepas que te amo, que aunque andes en valle de sombra de muerte, siempre estaré contigo. Nunca te dejaré. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Levanta tus manos y dile: Señor, dame las fuerzas que necesito. Dile: dame las fuerzas. Dile: me siento débil. Ahora muéstrame el poder que me has dado, papá, por amor a tu nombre. Muéstrame ese poder, porque Dios te está diciendo hoy: tú no estás sola, no estás solo. Abrázate, abrázate. Y si quieres y tienes la fe, siéntate en las piernas de papá. Quédate ahí en los pies de papá. Habla con él. Dile: me siento frustrada. No he hecho sino embarrarla. Cuando quiero amar termino odiando. Cuando quiero vivir en santidad termino pecando, papá. Dile. La siguiente característica de un hijo de Dios, Filipenses 2:15.
Filipenses 2:15. Mire lo que dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeced como luminares en el mundo. Qué lindo, mira, lo que acaba de fluir dentro de ti te hace resplandecer en un mundo de tinieblas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y acompáñelo, mire, sí, con Primera de Tesalonicenses 5:5. ¿Cómo dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:5? Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué más? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué acabó de hacer el Señor en tu vida? Quitarte la noche, las tinieblas. Y si tú en la mañana, al mediodía y en la noche permaneces en su palabra, Él se lleva todo eso. Es a diario. Y usted ahorita está recién polichado con las 3 eras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aló. Vieran esa cara como resplandece. Miren esos rines. Aló. Pero en el mismo momento que usted se descuida, sin moverse de esa silla, aquí puede haber uno que ya se metió otra vez en una trocha. Porque habiendo sido bañado, otra vez, ¿y cómo estará mi amante? Ya ensució el carro. Dios te rechaza. Lávelo, porque no dejes que el pecado te pase recibo de cobro. Entonces nosotros estamos para resplandecer y ser luz en medio de tinieblas. ¿Qué es la segunda característica de lo que hace la palabra de Dios cuando yo permanezco en ella? Me limpia, me lava. A toda hora debemos estarnos lavando. ¿Cuándo es que su carro es levantado para ser lavado en motor, en chasis y en todo? Cuando usted se encierra con Dios. Cuando usted pasa 1, 2, 3 horas encerrado y empieza a alabarlo en lenguas y empieza a adorarlo y dura 2 horas con los capítulos y versículos que tiene en la mente, el barro del odio se va. El barro del resentimiento cae porque Él tiene una manguera verdadera a presión que te la pone ahí y ya se... Y sale el resentimiento, el deseo de pecar, el deseo de vicio, el deseo de adulterar, los malos pensamientos. Sobre todo hay un barro que siempre se le pega a tu carro. Tú nunca vas a cambiar. Ese es un barro especial que se le pega a muchos carros. Pero cuando tú vienes al lavadero del reino de Dios, Él te coloca y te hace, te lava. Pero eres tú quien activas esa manguera. ¿Cuántos están aquí, iglesia? Actívala. Ahora, si tú dejas que ese barro se pegue y se pegue y se pegue y se pegue y lo metes entre más barro y entre más barro, ¿qué pasa? Que eso va a pudrir y te va a ¿qué? A cegar, porque ya no habrá agua en el parabrisas. ¿Y qué va a pasar? Vas a estrellar el vehículo de tu vida y vas a quedar sin un vehículo en el cual moverte. Es cuando las personas teniendo vida quedan como estancadas. Totalmente estancadas. Por eso debemos permitir que Dios en todo momento nos ministre. No somos una iglesia emocionalista. Por eso le damos toda la gloria a Él. Pero somos llamados como hijos de Dios a resplandecer, a brillar, a andar en la luz. Venga, dijo en la luz y en el día. Los hijos de Dios no actuamos de noche.
a diferencia de los que tienen turnos. Pero estando trabajando de noche, todos ven en ellos como si estuviera de día. Las personas que trabajan en una empresa, en un hospital, porque van a servir, van a trabajar. Al igual podrían ser tinieblas. Hebreos 12, 5, 6. ¿Qué pasa cuando como hijos de Dios, llamados a ser luz, queremos permanecer en tinieblas? Léalo conmigo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Primera de Juan, capítulo 3, 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, ¿cuándo? Somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lea. ¿Ahora qué somos? Pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por favor, entienda esa parte, no avance. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Punto y coma. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todavía no vemos como hijos de Dios lo que debemos ser, pero hay una esperanza en Él. ¿Cuál? Que vamos a verlo cara a cara, tal y como Él es. Escuche, ¿y cuál es mi responsabilidad mientras llega ese día? Lavar el carro todos los días. Hay una esperanza. Todavía no vamos a ver lo que somos. Por favor, alguien que reciba esa palabra de parte de Dios. Entonces, ¿cuáles disciplinas y exigencias de hombres? Aló. Cada uno límpiese, porque si usted empieza a practicar pecado y a practicar pecado, pone en riesgo su salvación, su vida, su hogar, su familia. Todos nos vamos a ensuciar de una u otra manera, pero tenemos el agua que nos limpia. Y termino capítulo 3 de Mateo, versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Cuántos se presentan hoy ante Dios como piedras y no como hijos? Porque Él desde de las piedras hace hijos. Ahora, si para gloria de Dios y por su gracia y misericordia usted sabe que es un hijo de Dios, vas a cerrar tus ojos y vas a darle gracias a Dios, porque tú conoces una piedra que hoy por tu fe va a ser convertida en hijo de Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.